día. Sí, muy bien, gracias. Ya estamos aquí en vivo y en directo de una con usted, mi querido Santiago Basabe, para analizar todo lo que ocurre en la política nacional. La supuesta compra de votos en esta pelea que se da entre Lasso y Herbas. Yo tengo una preguntilla ahí para ver si empezamos la conversa. ¿Por qué Lasso buscó a Herbas y no buscó directamente a los asambleístas de la izquierda? Porque Herbas es el interlocutor natural de la izquierda democrática. Me parece que una respuesta puede ser esa, porque buscar asambleísta por asambleísta es más complicado en términos operativos y de tiempo. Tú tienes que negociar con alguien que lo represente. La bancada es una bancada desigual en términos de peso político. El partido como tal no tiene un liderazgo muy claro ahora mismo. Hay muchas tensiones al interior, como todo el mundo sabe, esto no es ninguna novedad. Y me parece que quizás la opción del presidente fue a través del señor Herbas tratar de canalizar esos votos. Podría haber sido una alternativa, aunque podría, como lo decía usted, pues mi amigo Santiago, no se notaba ese liderazgo. De hecho, no se nota el liderazgo de Herbas en la izquierda. No sé por dónde podría venir eso. O sea, no se lo ve muy participativo. No es asambleísta, no es el presidente de la izquierda democrática. Sí, no es asambleísta, no es el presidente del partido, pero es el candidato presidencial que más votos ha sacado en los últimos 25 años de la izquierda democrática. Claro, ¿y cómo Y analiza es, que no hayan y es salido el, a defenderlo con todo este problema? Bueno, hubo una declaración al inicio cuando recién surgió el problema del asambleísta Jaramillo, me parece que fue la declaración, en el sentido de presentar cierta defensa, digamos, del señor Herbas, pero efectivamente una cuestión mucho más orgánica en defensa del señor Herbas no ha aparecido, lo Claro. cual da cuenta también de que dentro del propio partido hay tensiones Ujú. y también hay que decirlo, como habrá un sector de la izquierda democrática que se ve afectado con lo que ha sucedido con el señor Herbas, habrá otro sector que no ve tan mal el hecho de que Herbas haya sido desplazado de la arena política. Seguramente es así. Qué bestia, ¿no? Como son las envidias y toda la jugada que se mueve en los partidos. Es impresionante y es importante tomar en cuenta lo que dices, Santiago, porque sí, yo he visto por ahí unas declaraciones, pero vea, haciendo una comparación, las comparaciones son medias feas, pero cuando alguien de la Revolución Ciudadana algo ocurre, son muy orgánicos, ¿no? Sale rack, sale todo el equipo y boom, y protege y para. Pero acá no se ve esa situación y llama mucho la atención, ¿no? Porque la Revolución Ciudadana tiene una estructura orgánica partidista. O sea, nos puede gustar o disgustar como piensa y que haya hecho la Revolución Ciudadana, pero tienen una estructura, tienen liderazgo, tienen una visión política, tienen una agenda, y en casos como los que tú planteas, efectivamente tienen una presencia institucional como organización política, como debería ser cualquier organización política acá o en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, entonces podríamos pensar que eso le falta muchísimo a la izquierda democrática, tomando en cuenta de que Herbas, obviamente su figura más visible, de hecho, tomando en consideración esta fracción que de pronto está sobajeándose las manos y realmente pidiendo que Herbas caiga, cae Herbas, por decirlo de alguna manera, cae Herbas, pero también cae un poco la fuerza de la izquierda democrática. La poca fuerza que ha recuperado en estos últimos años. Tengamos presente, porque no hay que olvidarse, que la candidatura de Herbas surge casi el día mismo de inscribir candidatos, porque no era el candidato Herbas, Mm. recordemos que era este joven y talentoso, entiendo, científico, que siempre me olvido su apellido, que es difícil de pronunciar, se me va el nombre, tal vez tú te acuerdas. Él era el Inti candidato, Grondenberg. Inti Gronenberg, ya, Grondenberg. exactamente. Él era el candidato originalmente. Ok. Cuando él se baja es que recurren a Herbas, que no era afiliado al partido político. Mm. Entonces, tan complicado estaba la idea que tuvieron que a último momento tener su candidato presidencial. Y yo creo que esta es una crisis de la izquierda democrática que no tiene menos de 10 a 15 años. Claro que sí. Recordándole a los amigos que nos están viendo ahora en vivo y en directo que pueden participar con algún tipo de pregunta, pueden hacerlo, no se preocupen. Santiago, tomando en consideración el costo político que esto representa, tanto para Lasso, para Herbas, ¿cree usted que debería haberse dado algún tipo de prueba un poco más contundente? Es decir, estamos ahora viendo que sí que tú me pediste, que sí que tú me pediste, pero son palabras. Sí, el problema es que en la negociación política es difícil que puedas tener
más allá de las declaraciones, ¿no? El hecho que el presidente haya dicho un nombre específicamente pensando en Herbas, abiertamente, no personas de la política, no con generalidades, sino dando un nombre en particular, y yo creo que en alguna medida da cuenta que algo de cierto puede haber, porque lo contrario te convierte en un calumniador, Claro, a ti, a mí o al presidente de la República, así es. abiertamente. Y yo al menos hasta el día de hoy no conozco que el señor Herbas haya presentado una querella en contra del presidente de la República, que Ujú. es lo que es lo que correspondería en un caso tan grave como este. Ujú. De hecho, No se ha visto eso. lo mencionábamos nosotros en el noticiero, que esto se reduce a la acción que vayan a tomar, es decir, tanto el presidente como Herbas, y bueno, es verdad lo que dice Santiago, no ha presentado todavía y eso también empieza a generar un poquito de dudas. Podría venir porque precisamente no hay concordancia entre estos pagos, aunque Herbas ya ha salido a decir que realmente no hay concordancia porque registra el SRI que, no, que está en cero, pero él tiene unos recibos que ha pagado. Alguien me decía, no sé si es tu criterio dentro del análisis, ¿crees que podría ser también un ataque para tratar de arrancarle votitos a Herbas? Sí, desde luego que sí, claro que sí. También está eso de por medio, por supuesto. O sea, yo creo que esto tiene una connotación ética que tiene que ver con este posible tráfico de influencias, una connotación penal que es no pagarle los impuestos al Estado, mientras tú y yo y la gente, por lo poco que ganamos, pagamos puntualmente, porque si no el SRI nos cae encima, Claro. lo cual genera una molestia enorme, justificada y una rabia social, justificada totalmente. Pero en el plano puramente político esta declaración del presidente yo creo que modifica la arena electoral, ¿no? Le saca a la izquierda democrática quizás su candidato con mayor espacio, sea para la alcaldía o para la presidencia de la República, y puede abrirle eventualmente, eso habrá que ver, espacios a los candidatos de Creo o al propio presidente en el caso de una posibilidad de reelección vía muerte cruzada. En este tipo de acusaciones, Santiago, ¿puede revertirse la cosa? Es decir, ¿puede un candidato o figura política salvarse de esta situación, ya que han sido, pues, ahorita afectados, Herbas, Enlodado, el propio presidente, dependiendo de lo que diga la investigación, Pachacutic, de toda esta situación, de todo este lodo? ¿Puede salir un personaje lavado, libre? Sí, siempre es posible. Siempre es posible. Nada es más viejo que el periódico de ayer en el país. La gente olvida. Y la memoria que tenemos desafortunadamente es bien cortita y sí, o sea, con un buen manejo eventualmente se puede superar. Aquí en este caso en particular yo creo que va a depender muchísimo de cuán rápido y ágil y eficiente sea la fiscalía. Ok. Si es que la fiscalía realiza una gestión al nivel que debería tener, porque esta no es una cuestión menor. Estamos hablando de un dirigente, de un alto dirigente político pidiendo que se trafique influencias para no pagar impuestos. Eso es una Ujú, cosa gravísima en cualquier ujú. país que se precia de democrático. Entonces decía, si la fiscalía hace su trabajo bien, a tiempo y de forma eficaz, yo creo que esto se podría tener mayor trascendencia, pero si no, si se le echa un poco de tierra, como se dice vulgarmente, seguramente en el corto plazo al menos la gente va a empezar a olvidar. Hay quienes creen que el accionar del presidente de una u otra manera replica actitudes de gobernantes del pasado cuando se utiliza el poder, se utilizan las instituciones para lanzarte a ti como un candidato específico luego de un evento muy marcado que es el rechazo de la ley de inversiones. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, algo de eso hay, algo de eso hay. En parte yo creo que es el juego natural del poder. El poder y el ejercicio es parte de las debilidades humanas en general. Y administrar el poder de forma consciente, mesurada, no es fácil, no es fácil de ninguna manera. Y si a eso le sumas, no digo que sea el caso necesariamente del presidente, que no tengas asesores que te digan lo que te tienen que decir, Uh -huh. sino que te dicen lo que quieres escuchar, que es el peor daño que le puede hacer, Ser le podemos obsecuentes. hacer a una persona cualquiera y a un político más y a un presidente con mayor razón. Entonces sí, esos desvaríos se pueden llegar a dar y por eso la necesidad en democracia de tener contrapesos políticos, de tener prensa independiente, gente crítica y sobre todo ciudadanía que sea crítica, que sea capaz de discernir entre una u otra visión, entre una u otra declaración.
Entonces va a depender mucho de, bueno, usted decía, Santiago, sobre la acción de la Fiscalía. Yo podría aumentarle ahí, no sé, pues, de pronto la acción del propio personaje. Es decir, cómo, porque miren, por ejemplo, ahora mismo el señor Jaime Nebot está tratando de cambiarle la imagen a la señora Viteri por este escándalo que se armó por el ex esposo. Y están armando una estrategia y ellos saben hacerlo. Y miren cómo salió de todo este cuestionamiento que se dio con los murales, con lo del aeropuerto y como usted decía, la gente olvida. Entonces, podríamos pensar, Santiago, que también depende mucho de lo que reaccione, en este caso, Pachacutic, Hervas y Lasso. Por supuesto, evidentemente. Sabemos bien que en la justicia ecuatoriana, si tú no impulsas una causa, así sea de acción pública, la causa no se mueve. Hay que estar, hay que presionar, hay que pedir pruebas, hay que impulsar la acción de la fiscalía, desde luego. Si es que la fiscalía no recibe ese tipo de impulso de parte del presidente o del propio Hervas, a mí me parece que Hervas debería ser el más interesado Claro. en que el proceso camine y se agilite, no va a pasar nada y ese proceso dormirá, o esa indagación previa dormirá el sueño de los justos, como millones y millones de casos en el país. Y si hablamos de opinión pública, de estrategias comunicacionales. Sí, es una opción también, es una opción también. Seguramente el señor Hervas estará pensando en eso, porque al menos hasta ahora es el que ha salido más golpeado, ¿no? Algo de eso estará pensando, eventualmente replegarse en principio y luego asumir una posición más proactiva. Pero nuevamente, la ausencia de una acusación particular en contra del presidente por estas supuestas calumnias me parece que es un hecho Claro. decidor en alguna medida, ¿no? Claro, o sea, de una u otra manera nos envía un mensaje, porque si a mí me dicen que soy un evasor, que soy un corrupto, que estoy negociando, yo me indigno, como se lo vio en los primeros videos, y voy y pongo la denuncia. De hecho, lo mencionó, pero no pone la denuncia todavía, y eso ya bota una estela de dudas sobre Hervas. Sí, totalmente, totalmente. O sea que el que te injuria sea el presidente de la República o cualquier persona, si tú te sientes afectado en tu honra, en tu honor, lo mínimo que haces es recurrir a la justicia ordinaria. Y eso, como bien dices, ya deja un manto de duda al menos ahora mismo, ¿no? Claro, la reacción del presidente Santiago cuando se da el rechazo de la ley de inversiones, cuando el presidente visceralmente o no sé, sale un video que parece que se lo graban de costado y él llama corruptos, no hace ninguna diferenciación a toda la asamblea y se arma todo este escándalo. ¿Crees que el presidente actuó demasiado acelerado tomando en cuenta que puede volver a enviar el proyecto? Sí, yo creo que sí. A mí personalmente no me gusta la estrategia de comunicar del presidente en general. Me parece que un tema, pero es una visión mía, quizás le puedes tachar hasta de conservador, y eso que soy más joven que vos. Eh, Buena, buena. pero yo creo que esas cosas tan importantes para el país se tienen que decir en una cadena nacional, en el Salón Amarillo, con el Claro. estandarte atrás. A mí me parece que eso habla de la majestad del poder y del ejercicio de la presidencia. Pero bueno, el presidente tiene otro estilo y efectivamente en el video que tú mencionas se lo ve descompuesto, que dice cosas que quizás no debió decir, Ujú. cosas que uno siente en un momento, pero que hay que tranquilizarse, hay que serenarse y luego pensar bien antes de decir. No lo hizo así y bueno, y se vino todo lo que se vino, lo que estamos discutiendo. Claro, pero estrategias, Santiago, que no le terminan de funcionar, porque ahí están los resultados. Ahora ha sacado algunas personas, algunos elementos. Salió la señora, tengo entendido que va a salir, espero no equivocarme, hasta el día de hoy creo que está la señora, o mañana, la señora Vela, sale el señor Gijón, el vocero del gobierno. ¿Estos cambios traerán un poquito de aires para el gobierno o, bueno, realmente no sé qué tan político sea Jiménez, que vuelve al puesto de Vela, ¿no? Bueno, Alexandra Vela se fue ayer, ha presentado una carta durísima, escrita en buenos términos, pero durísima, y en la carta básicamente le dice dos cosas al presidente. Usted no ha optado por eso, le he generado hasta malestar con mi deseo de la muerte cruzada, ha ganado el otro sector, casi literalmente dice eso la carta, ha ganado el sector que no quiere la muerte cruzada. Yo nunca estuve de acuerdo con llegar a acuerdos con actores políticos, dice en general, pero está pensando en la revolución ciudadana, Mm, evidentemente. Y como usted ha decidido cambiar esa línea política, entonces me voy. Uno lo que podría inferir es que si es que esa línea, la de la ex ministra Vela, no era bien vista en el gobierno,
sí será bien vista por el nuevo ministro, Claro, por lo mínimo. por el señor Jiménez, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eventualmente va a haber un cambio. No creo que las cosas de fondo cambien, porque hay ocasiones en que las personas pueden cambiar, pero si lo estructural está problemático, no tenías mucho espacio. Y a eso hay que agregarle un tema que no está, me parece, apartado de esta discusión, y es la detención de Carlos Poli de los Estados Unidos. Eso yo creo que va a ser fundamental, porque Poli detenido en los Estados Unidos, con la posibilidad de llegar a una condena de hasta 100 años de prisión, además en los Estados Unidos, no como acá, donde pagas unos pocos billetes y sales del fin de semana a tu casa o recibes visitas, porque así es, pues, así funciona la justicia en el país y el tema carcelario. Y yo creo que la posibilidad de que Poli empiece a hablar, empiece a negociar esos procesos penales, a más de uno le deben traer dolores de cabeza. Y yo creo que eso está de por medio también ahora en las negociaciones que iniciará el nuevo ministro a partir del día de hoy. Entiendo que esta tarde se posesiona Francisco Jiménez. Esperemos que obviamente Jiménez tenga esa capacidad de gestión, porque el frente político del presidente Lasso sí estuvo bastante conflictivo, bastante mermado, pero ahí está la respuesta. La señora Vela ha dicho que no quiere conversar, y un gestor político que no quiera conversar ya está perdido ya. Claro, ella ha argumentado razones éticas, dice que no puede conversar, no dice con la Revolución Ciudadana, pero lo da a entender, porque ella no puede conversar con personas que tienen un pasado dudoso en términos éticos. Estoy leyendo entre líneas lo que la ministra coloca. Entonces, por eso digo, seguramente el nuevo ministro sí está en esa línea eventualmente. La declaración de Poli está de por medio. Ojalá esto sea manejado con mucho tino, con mucha cautela, porque más allá de lo que el presidente haya dicho, esa suerte de divorcio con la Asamblea Nacional, inevitablemente la Asamblea es parte de la vida política del país, y el presidente tarde o temprano va a tener que recurrir a la Asamblea. Claro, y va a tener que tratar de componer esos puentes, Santiago, porque los destruyó de una manera impresionante. O sea, la última cosa que se vio fue lo que ocurrió con la izquierda democrática, porque a la final con Pachacuti ya venían problemas, con la Revolución Ciudadana habían fregado, con el PSC por ahí coincidían en ciertas cosas, pero la izquierda venía de una u otra manera como coqueteando con el presidente, y ahora con esto fulmina. ¿Se podrán reconstruir esos puentes a pesar de que Lasso ha dicho voy a gobernar por decreto de ahora en adelante? Yo creo que siempre es posible reconstruir los puentes. El país además tiene una dinámica política muy cambiante. En pocos meses la correlación de fuerzas políticas, un hecho político coyuntural, modifica cómo observa la política los asambleístas y el propio presidente. Yo creo que siempre es factible recomponer con izquierda democrática, como mencionas. Con Pachacuti siempre será más difícil. Tienen una posición radical, digámoslo así, y es difícil el acercamiento. Con la Revolución Ciudadana se sabe bien cuál es su libreto, y el gobierno asumo que tiene clarísimo qué busca la Revolución Ciudadana y qué negocia. Y con el Partido Social Cristiano en función de los temas, ¿no? Hay temas donde tienen cercanía, en los temas de valores, por ejemplo. El conservadurismo del presidente y del Partido Social Cristiano son casi idénticos, no sé cuál es más conservador en realidad, y tienen distancias en algunas visiones de la economía, ¿no? Son libre mercado los dos, pero los unos con poca carga tributaria o de impuestos, los socialcristianos, el gobierno ha apostado por lo contrario ahora, pero creo que ahí en algunos temas al menos algo se podrá conseguir. ¿Hasta cuánto puede ser real que la Asamblea no lo deja trabajar a Lasso? No creo que eso pueda durar mucho tiempo, sea desde la Asamblea vista hacia el Ejecutivo, desde el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Yo tengo la impresión que los días de la presidenta Dori están contados. Me parece que hay una mayoría claramente establecida ahí de UNES, Pachacuti y el Partido Social Cristiano, y eventualmente la izquierda democrática. A ver, se nos fue un poquito la señal. Esperemos que se restituya para seguir con el diálogo con Santiago en esta mañana. Parece que tenemos problemas de conexión. Básicamente es conexión los problemas que estamos teniendo. Esperemos un ratito a ver si ya se compone. Es el internet que está fallando. Sí, básicamente el internet que está bastante fallando. Queridos pilluelines, hola, ¿cómo están? Ya llegó
la información. Hola. Vamos hablando claro con Nelson Salazar. Si deseas pagar el compartir y internet. divertirte, No a la importa. vez satírico. Vamos hablando claro con Nelson Salazar. Me informo y me divierto a la vez. Bienvenidos, pilluelites, ya está aquí la información. ¡Wow! Hablando claro con Nelson Salazar. Hasta la última gota de sangre. A ver, mis queridos amigos, bueno, parece que tenemos un pequeño problema de conexión, mi querido amigo Santiago. Espérame un segundito, que ya nos volvemos a conectar, porque así pasa cuando sucede. Hay ciertas cosas que también, que poco le ayudan a la señora Zori, más allá de que, como decía hace un momento, me parece que hay una mayoría relativamente consolidada que va a buscar y no va a dejar de pasar la oportunidad para moverla del cargo. Claro, y entonces, ¿qué es lo que podría venir de ahora en adelante en la Asamblea, Santiago, y con la presidencia del señor Lasso? ¿La muerte cruzada, crees que realmente sería una opción o no? Bueno, el presidente ha dicho que no está pensando en esa opción. Desafortunadamente ha agregado al final de su declaración por el momento, y eso vuelve a generar la incertidumbre, no te deja con esa sensación de la posibilidad, que es lo que más daño le hace a la vida política y sobre todo a la vida económica del país. La posibilidad de la reactivación cuando tienes de por medio un fantasma como es la muerte cruzada no puede darse de forma ágil, de forma rápida. Yo creo que la muerte cruzada es la peor salida para el gobierno. Me parece que perdería la presidencia, disminuiría sus espacios en la Asamblea Nacional. UNES yo creo que es el que podría ganar muchísimo más, tanto en la Asamblea como eventualmente en la presidencia de la República. Y sobre todo el país volvería a un momento de inestabilidad, de caos que duraría al menos 6, 7 meses. Y yo creo que eso no le hace bien a nadie, independientemente de la posición política que se tenga. Claro que sí, mi querido amigo Santiago. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Mil disculpas, Santiago, por los problemas técnicos, No, pero pasa nada. te estaré molestando en otra ocasión. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Chao, chao. Muy bien, mis queridos amigos. Ahí estuvo.